Y antes de compartir la meditación en esta mañana, déjenme orar a partir de un texto bíblico hermosísimo del Antiguo Testamento que dice lo siguiente: Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Qué bueno es pensar que adoramos a un Dios que es sublime, que es santo, que habita en la altura, que es trascendente, que todo lo puede. Qué maravilloso. El texto continúa y dice, luego de decir yo habito en la altura y la santidad, habito con el quebrantado y con el humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Dios alto, el Dios todopoderoso, está cercano a los que tienen su corazón quebrantado. ¿Qué les parece si oramos por aquellos que experimentan un corazón quebrantado? El corazón quebrantado es una de las experiencias que trágicamente la sociedad protagoniza con abundancia. Corazón de personas que han sido heridas, lastimadas, a quienes a lo mejor hemos defraudado, hecho doler, perjudicado, violentado. ¿Conoce personas así cerca suyo? O quizás usted sea una de esas personas cuyo corazón tiene un quebranto. No solamente los ateos tienen el corazón quebrantado, también los creyentes. A veces no encontramos el curso de nuestra vida, no nos sentimos confiados, seguros, quizás no experimentamos satisfacción en los afectos inmediatos, tal vez a alguien a quien queremos mucho le estamos viendo sufrir y nuestro corazón, o tal vez somos nosotros esos. Tal vez algo de nuestros padres, o tal vez de nuestros hijos, o como decía esta hermana ayer en nuestra obra misionera, el corazón propio no tiene confianza interna. ¿Les parece que oremos por los quebrantados de corazón? Pero con esperanza de que el quebranto cicatriza, sana, empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empieza a sanar. ¿Sí? Oramos. Seguramente, Señor, tú nos conoces y ves en nuestros corazones la posibilidad de que existan quebrantos. Y no dudamos, creemos, pero tal vez algo en nuestro corazón necesita paz tuya, luz tuya, alegría tuya, seguridad tuya. En realidad, si nos atrevimos a pedirte, es porque por una parte somos pedigüeños, pero a la vez porque tú nos has invitado a venir a ti y a dejarte la inquietud que está en nuestro corazón. Tú el alto y el sublime, pero también tú, el cercano, el que comprende, aún, Señor, lo sabemos, nuestras caídas, nuestras torpezas, nuestras durezas. Pero al clamar a ti es para que nos sanes, es para que el quebranto dé paso a la fiesta de la recuperación.
qué bueno es que tú nos escuchas. Que esa chispa que tú enciendes brille en mi corazón, Señor. Y en la de cada hermano, porque son nuevas cada día tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ahora vamos a leer el texto, pero visité en Pinto a un señor preso. Lo visité en la cárcel. Y convive en su celda con otras personas. Así que no pude entrar a la celda, hablaba a través de los barrotes. Él es familiar directo de un hermano del grupo allí. Y, por cierto, la celda era tan chiquitita que los otros presos también me escuchaban. Aunque hablaba suavecito y con el barrote de por medio, con el preso, indiscutiblemente los dos estaban escuchando lo que hablábamos. Pero lo interesante fue que en la oración yo les pregunté el nombre de los otros presos y oré también por ellos. Y ahí deseaba que me oyeran, por cierto. Y cuando terminé de orar, lágrimas brotaban como un pequeño mar de uno de esos señores. Yo no sé qué pasó en su historia, la verdad es que no lo conozco, apenas lo vi ese momento, 5 minutos, a través de un barrote y a las espaldas de mi interlocutor directo, digamos. Pero cuando me dio la mano, no se desprendía de mí, ni yo de él. Y le dije, hay veces que uno está preso afuera de la cárcel y aunque no lo deseamos, en el sentido de estar adentro, puede estar libre adentro. Y qué bueno es que los que están presos fuera puedan sanar su corazón, ¿no? Pero que los que están adentro puedan ser liberados por el amor del Señor. Y si es posible, que puedan salir prontos para ver el sol y no la oscuridad. Y restablecer una vida en armonía con paz. Eso hace Jesús. Eso hace Jesús. Jesús es el pan de vida, enseña nuestro pasaje hoy. ¿Quieren, por favor, acompañarme a leer el Evangelio de Juan y ver qué alegría que trae este pasaje, qué promesa maravillosa enseña el Evangelio? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, vamos a leer desde el verso 35, aunque voy a seleccionar algunos de ellos. Algunos están en nuestro boletín, que puede servir de bosquejo para hacer sus anotaciones también. Tienen el Evangelio de Juan en el capítulo 6. El verso 35, maravilloso, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué promesa maravillosa, ¿eh? Maravillosa. En el verso 44, el Señor sigue hablando del tema y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Mire cómo sigue. No que alguno haya visto al Padre,
sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Y sigue comentando cómo los padres habían comido este pan, por cierto, en el desierto. En el 56, concluyo mi lectura, donde el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Miremos por un momento las enseñanzas centrales del pasaje. Jesús es el pan de vida, lo que indica que Él provee lo que necesitamos para la vida eterna. Uno de los mensajes centrales, capitales de la palabra del Señor. Esta eternidad de la vida significa que la vida que provee el pan de vida tiene perdurabilidad, que no perece, que es de carácter eterna. Pero además eso significa que esa vida que comienza en el momento en que uno toma el pan de vida tiene calidad de eternidad. Esto es, que no solamente es perdurable, sino que tiene nada menos que la belleza, la hondura, la profundidad, los perfiles, los contornos, la cosa hermosa de ser desde ahora y por siempre eterna. Jesús es el pan de vida y satisface, dice el pasaje, el hambre. Satisface el hambre proveyendo lo que la vida precisa para su desarrollo pleno. El hambre es algo normal en los seres humanos, por lo menos el hambre habitual que tenemos todos. Es más, no sería saludable que no tuviéramos hambre. Es más, cuando no queremos comer, no nos hacemos bien. Puede ser que comamos de mal y que comamos mal, pero es bueno que comamos bien. Jesús satisface el hambre. Pero no solamente satisface ese hambre, sino que Jesús corrige lo que conduce al hambre de forma nefasta. Hay muchas personas que están hambrientas, siguiendo la ilustración, por el pecado humano, pecado del cual los propios cristianos a veces también debemos pedir perdón. Pero además, Jesús satisface el hambre no de cualquier manera. Él satisface el hambre alimentando sanamente y nutriendo con aquellas cosas que son saludables para la vida. Qué bueno es cuando nos enseñan a comer bien lo que necesitamos, en cantidad, en calidad, en forma. Hay hasta una ciencia que enseña eso. Algunos de ustedes, algunas chicas y muchachos de la iglesia están estudiando esta ciencia de qué nos hace bien en cuanto a la alimentación y a la forma, a los estilos, etc. Jesús también es el pan de vida que es incorporado, y esto ha merecido siempre un debate histórico en la iglesia. Este pan de vida, digo, es incorporado a través de la ingesta. Jesús dice, tomad, comed, no solamente en la cena del Señor, sino coman el pan de vida. Con lo cual, los enemigos del cristianismo siempre han tenido una burla al cristianismo diciendo, ustedes se comen a su Señor. ¿Cómo es esto de que comen el pan que es Jesús? Inentendible. Pero es obvio que Jesús está hablando de la mayor intimidad que uno puede tener con el pan de vida que es Él. Este comer, o este beber, porque también se menciona el beber, indica la mayor intimidad posible con el pan, con la comida, con aquello que nutre y que hace bien.
El pasaje enseña el procedimiento para comer este pan. Y quizás a veces descuidamos ese aspecto. En el pasaje leído, fíjense un minutito por favor, en el versículo 44 de Juan, capítulo 6, por cierto, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, o el Padre que me envió, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús dice, para comer el pan necesitamos ir a Jesús. Muchas personas quieren comer el pan sin ir a Jesús. Y eso no es posible. ¿Y cómo se va a Jesús? Enseña el pasaje. Se aprende del Padre y se obedece al Padre. Nosotros tenemos una cultura que a veces enseña la libertad para hacer lo que se te antoja sin ser instruidos para seguir la voluntad de Dios. Qué triste sociedad que queda famélica, queda sin ingerir el alimento de vida, queda absolutamente hambrienta y moribunda y fenece sin el alimento. Es muy triste eso, muy triste. Una sociedad que en vida muere de pan de vida. Pero no podemos prometer lo que la gente no quiere hacer. Si no quisieras aprender de Dios y obedecer al Señor, no es posible comer el pan de vida. Muchos creyentes estamos alimentándonos mal porque no comemos en obediencia a la voluntad del Padre. El texto dice que después de aprender lo que el Padre enseña, nosotros comprendemos, confiamos en y obedecemos a Cristo. Es lo que el texto bíblico dice, creer en Cristo. Creer no es solamente decir, sí, yo sé que Jesús existe. No es solamente decir, sí, fue un personaje maravilloso. No es solamente portar una remera que dice, I love Jesus, quiero a Jesús. Sino que es aceptar, por cierto, lo que Él dice, aunque no sea lo que a mí se me antoje. Confiar en Él y obedecerle a Él. Y seguirle como un discípulo, un aprendiz del Padre, quien hace lo que el Padre desea, lo cual acerca a Jesús. Luego Jesús dice, quien viene a mí y come el pan. Esta idea de tomar en intimidad a Cristo. Él es el Señor de mi vida. Toma el control de mi entendimiento, de mi vida emocional, de mi vida laboral, de mi vida integral. Toma el control de mí. Pero además, en el versículo 56 dice, además de haberlo tomado una vez, permanece como el Padre y Jesús permanecen en Él. Tiene permanencia, tiene continuidad, no es un sub y baja, o en todo caso sí lo es un sub y baja con una tendencia creciente. Para concluir, ¿por qué si pareciera tan claro, si pareciera tan rotundo, si es tan fácil a decir, Él satisface, si el pan, una cosa tan sencilla de anunciar, Él es el pan de vida y el que lo come se nutre de Él,
no siempre ocurre que así sucede. ¿Por qué es que es tan claramente visible que estando eso tan a la mano y tan disponible? ¿Por qué es que si el Eterno es a la vez el inmanente Dios que socorre al quebrantado de corazón? ¿Qué es lo que ocurre? Mi modesta interpretación es que fallamos a veces en el procedimiento. No siempre oímos al Padre y no siempre aprendemos del Padre. Y al no aprender del Padre y al no obedecer al Padre, no vamos al Hijo, que es el pan de vida. Qué verdad elemental, pero que hay que asumir. La verdad es que cuando cotejo mi vida me doy cuenta de todo lo que tengo que seguir aprendiendo, pero ejecutando de la voluntad del Padre. Alguna vez reviso solo el Evangelio. Y más allá de cómo pueden vivirlo cada uno de ustedes, pienso cómo lo vivo yo. Y digo, Señor, ¿cuánto tengo que aprender? No saber de memoria. Lo puedo leer en castellano, lo puedo leer en inglés, lo puedo leer en griego, lo he estudiado del derecho y del revés. Pero la verdad es que no siempre lo vivo. Ustedes revisen solo el Sermón del Monte, revisen las parábolas del reino, revisen la comisión de Mateo 28, revisen las partes teóricas y prácticas de las epístolas paulinas, petrinas, juaninas. Solo con una lectura simple verán cuánto tenemos que seguir aprendiendo del Padre. Y quizás esta es una lección práctica. Tenemos que seguir alimentándonos, como al salir de aquí, la gran mayoría de nosotros va a ir a comer. De la misma forma es la alimentación espiritual. Una buena comida el domingo debe ser seguida por una buena comida el lunes. ¿Se entiende la idea práctica? Pero además, el mundo moderno que se infiltra en la fe moderna quiere una fe, como lo hemos dicho tantas veces, a la carta. No es la fe bíblica de confiar en Él, aprender de Él y obedecerle a Él, sino que es una fe al servicio mío. Es la fe como a mí me gusta, como yo quisiera que fuera. Una fe al menú del día. Señor, va a algún bar y dice, ¿cómo prepara usted la pizza? Señor, ¿cómo prepara usted los ñoquis? Ah, mire, así, así. ¿Podría incluir tal cosa o dejar tal menú? La fe a veces nuestra es la fe al piacere personal. Fe como yo quisiera manejar a Jesús. Hasta le ordeno, Señor, hacelo ahora, hacelo de esta manera, espérame un cachitito, vení luego, hoy no, mirá, hace tal cosa. No es fe honesta, no es fe profunda, no es fe salvadora. Y a veces podemos correr el riesgo de hablar del pan de vida, visualizarlo, hablar de cómo es, comprobar sus olores, sus pistas. Aquí hay una experta en hacer panes, o hacías o conocías cualquier cantidad. ¿Qué moldes tiene? O no sé cómo se hace, ¿no es cierto? ¿Qué temperatura, el horno? ¿Cuánto debe estar? ¿Qué harina? No lo sé. Pero qué triste sería que uno tuviera adelante suyo la descripción del mejor pan y no lo comiera. No lo comiera. Solo hablara perfectamente de él, lo tocase. ¿Vieron el pan crocante? ¿No les gusta el ruidita?
de una cortecita sabrosa, el pancito caliente. No pretendo que todos lo tengan, ese gusto, a lo mejor algunos no, yo estoy tratando de dejarlo, pero wow, wow. ¿Vieron en algunos lugares que les traen una canastita? Hasta el mantelito que está ahí es agradable, distintos formatos, pan caserito, chiquitito, grande, con menos corteza, con más olor. Imagínense una fe que hablase de ese pan, cursos para hablar del pan, elegancia para hablar del pan y no comerlo. ¿Qué dirían ustedes? Comer el pan es intimar con Jesús y obedecer a Jesús, dejarse sanar por Jesús, dejarse guiar por Jesús, obedecer a Jesús. Y no solamente una vez e indigestarme con esa, si vale la expresión, sino permanecer en el pan. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Que podamos comer el pan de vida con permanencia, con continuidad, con gratificación, y que de nuestro interior mane esa vida que hemos ingerido. Desde el interior hacia fuera. Que manifieste alegría, que manifieste paz, que manifieste dominio propio, que manifieste el fruto del Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias porque eres, serás, fuiste. Casi no hay tiempo, Señor, sino que eres el pan de vida. Y qué bueno es que podemos tomarlo y que nos hace bien y que yendo, después de haber aprendido de ti, oh Dios, podemos comer el pan de vida y confiar en que tenemos vida eterna desde ahora, con calidad diferente de eternidad, pero también con esa durabilidad que da la eternidad del mismo pan, Jesús. En su nombre oramos a ti. Amén, Señor.